Ahora, el hecho de que la moral siempre va a depender de una mente, siempre va a depender de que exista un grupo de seres que son capaces de tomar decisiones. ¿Eso hace que la moral sea más o menos válida por ser subjetiva? No. De nuevo, para que algo sea objetivo, no tiene que depender de ningún punto de vista. No tiene que estar atado a ninguna mente. Pero eso no hace que la moral sea menos válida. A pesar de que la moral, por definición, siempre va a ser subjetiva, ya que la moral es una herramienta para sobrevivir y para mejorar nuestra vida, uno puede decir cuando una acción es moral o inmoral. Si una acción está causando sufrimiento innecesario a varias personas y está ocasionando muertes, todos podemos decir que esa acción es inmoral, porque va en contra de lo que se supone que la moral tendría que hacer, es algo que no es beneficioso para nadie. Ahora, si una acción ayuda a muchas personas y salva la vida de muchas personas, todos podemos decir que obviamente es algo moral. La moral sirve para mejorar nuestras chances de supervivencia y para mejorar nuestra vida. Planteando un objetivo, a pesar de que la moral sea subjetiva, se puede decir objetivamente cuándo está fallando la moral a cumplir esos requisitos. Aunque la moral sea subjetiva, el efecto es el mismo, así fuera objetiva. Porque hay una meta, hay un objetivo que se tiene bien en claro por el cual existe la moral. Entonces cualquier cosa que no ayude a lograr ese objetivo, se puede decir que no está siendo moral o que en todo caso no es algo que ayude. Por ejemplo, tal vez si hablamos de algo que no sea moral lo puedan entender mejor. La lógica. La lógica no puede existir si no hay seres pensantes. No se puede decir que un ser que no piensa está teniendo un razonamiento lógico. ¿Eso qué quiere decir? Que como la lógica depende de nuestra mente, ¿la lógica nos sirve? No. A ver, la lógica y la moral nunca van a ser como la gravedad. La gravedad no depende de ningún ser viviente que la esté experimentando. La gravedad existió antes de que haya vida y aun si toda la vida en el universo se acabara ahora mismo, seguiría habiendo gravedad. Es completamente objetiva, no depende del punto de vista de nadie. Pero conceptos creados por mentes inteligentes siempre van a ser subjetivos, siempre van a ser subjetivos a las mentes que los crearon. Pero eso no los hace menos válidos. Obviamente no son una fuerza que abarca todo el universo, pero eso no quiere decir que no nos sirva. A pesar de que la lógica sea algo creado por los seres humanos, eso no quiere decir que la lógica no tenga ningún valor, o que no se pueda decir objetivamente que es algo lógico y que es algo ilógico. Las matemáticas también fueron creadas por los seres humanos. No existía la matemática en el universo si no existe ningún ser capaz de pensar y capaz de decir esta cantidad de ítems, agregándola a esta cantidad de ítems, me va a dar esta cantidad de ítems. Pero eso no quiere decir que es solo cuestión de opinión, que si tengo una manzana y me dan otra manzana, voy a tener dos manzanas. Si alguien dice, yo opino que si me das una manzana y otra manzana, yo termino teniendo 1.000.000 de manzanas, esa persona se puede decir que objetivamente está equivocada. De la misma forma, nuestra moral es creada por el hombre, pero eso no quiere decir que moralmente no hay respuestas correctas e incorrectas. En sí, me gustaría terminar el video ahora, pero el video no estaría completo si no respondo a un argumento que me suelen presentar muchas veces los creyentes, que con su Dios la moral es objetiva. Y esto no es así. La razón más obvia es que yo considero que los libros sagrados fueron escritos por seres humanos. Así que siempre va a ser algo subjetivo, es simplemente moral de otra época. Pero obviamente muchos me van a decir que el problema es que yo no creo en Dios, y que al no creer en ningún Dios, yo no creo que ninguna regla de los libros sagrados sea inspirada divinamente y por eso no creo que sea objetiva.
Pero esto no es cierto. Aun si existiese un Dios, aun si se pudiese afirmar, más allá de toda duda, que hay un Dios, y Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer, eso no hace a la moral objetiva. ¿Y por qué? Esto es simple. Si uno asume que la moral proviene de Dios, entonces la moral es subjetiva de todas formas. La moral depende del punto de vista de Dios. La moral depende de lo que Dios está diciendo. Tenemos, por ejemplo, al Dios de la Biblia y a la Biblia. En la Biblia, uno puede decir objetivamente que aún si existe el Dios que da esas reglas, entonces ese Dios está equivocado. La Biblia está mal. ¿Por qué? Porque no se necesita de mucho razonamiento para darse cuenta por qué el genocidio, la esclavitud y la discriminación causan sufrimiento completamente innecesario y por qué no es bueno para nuestra supervivencia. Ahora, uno puede decir, pero mi moral simplemente está basada en lo que Dios diga. Mi moral no depende de lo que es mejor para las personas. Mi moral no tiene nada que ver con promover el bienestar. Y si ese es el caso, entonces esa moral no sirve. Porque en ese caso lo que están diciendo es que su moral es obediencia a la autoridad. Si su moral implica todo lo que X diga está bien, entonces eso es todo. No se puede tener ningún tipo de diálogo. Es obediencia a la autoridad. ¿De qué sirve una moral que no tiene como función el bienestar? No solo que va en contra de cada código de conducta encontrado en cada animal que viva en grupo, sino que es algo completamente inútil. Eso no marca algo mejor o algo peor. Eso marca simplemente algo que es obediente o algo desobediente, nada más. Y de nuevo, no se puede decir que una moral es objetiva, aun si es dada por un Dios, porque esa moral depende de la mente de ese Dios. Es una moral que depende de un punto de vista. Es una moral que es completamente subjetiva a la opinión de ese ser. No se puede decir una moral objetiva. No se puede decir que esa moralidad objetiva surge a partir del punto de vista de alguien. Es ridículo. Y ahora, hay algo que quiero aclarar, que la mayoría de los creyentes que usan este argumento, que la moral es objetiva cuando viene de Dios, cuando se les dice que Dios hace actos que son completamente inmorales, como matar bebés, como causar genocidio, lo que te dicen automáticamente es, Él lo hace buscando un bien mayor. Las acciones de Dios inevitablemente guían a lo que es bueno. Lo cual, aun si uno acepta esta premisa, uno tiene que entender que lo que te están diciendo es que las acciones de Dios están justificadas porque ellos dicen que tienden al bien común, que tienden a lo que es mejor para nuestra especie. Entonces, están reconociendo que la justificación de la moral es buscar el bienestar, es buscar lo que es mejor. Ellos están diciendo que lo que Dios hace se justifica precisamente por eso. Así que no se puede decir que la moral está completamente aislada, porque aun cuando dicen que la moral no tiene nada que ver con eso y que solo depende de lo que Dios dice, dicen que lo que Dios dice está bien porque causa bienestar. Así que todos, de alguna forma u otra, siempre saben que la moral está relacionada con el bienestar, aun si no lo piensan de esta forma o aun si no se dan cuenta. Pero es más que obvio que todos la justifican utilizando esto precisamente. Es lo que marca si algo está bien o está mal, la cantidad de sufrimiento o bienestar que está causando. Imaginemos, por ejemplo, que hay un Dios. Si ustedes son creyentes, simplemente imaginen que el Dios en el que creen se les acerca y les habla. Y ahora, Dios les dice que hay una moral que Él determina como objetiva.
y que hay estos valores que Él quiere que uno siga, y que si uno sigue estas reglas que este Dios te está dando, Dios se va a asegurar de mandarte al infierno para que sufras por toda la eternidad junto con todos tus seres queridos, y que además de eso, las acciones tuyas por haber seguido estos valores van a causar un sufrimiento terrible a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Habría alguna persona que siguiese esta moral ordenada por un Dios? Si Dios te está diciendo, si me obedeces, vas a ser castigado y vas a traer un sufrimiento inmenso, completamente innecesario, pero si me desobedeces, vas a ser premiado y vas a traer un gran bienestar a las personas. ¿Habría alguna persona que en esta situación obedecería a Dios sabiendo que se va a ir al infierno junto con todos sus seres queridos y que va a causar un daño irreparable en el mundo? Lo dudo mucho. Realmente no lo creo, no creo que nadie haría eso. Lo cual, de nuevo, esto es un punto para lo que yo estoy diciendo. Todo lo que uno justifica como moral o como bueno es algo que va a causar bienestar, así sea para uno, así sea para los demás, pero nadie va a decir que es algo moral, algo que causa sufrimiento completamente innecesario a uno o al resto de las personas. No solo que muchas personas me dirían que no seguirían esas leyes morales dadas por Dios, en el caso de que el Dios les diga que básicamente lo mejor es desobedecerlo, sino que muchas personas literalmente dirían que esas leyes jamás pueden ser leyes morales si lo único que van a hacer es causar un sufrimiento innecesario. Así que no se puede decir que la moral no tiene nada que ver con el bienestar. Es obvio que todos basan su juicio de lo que es bueno y lo que es malo, lo que es moral o inmoral en esto.